Muy buenas tardes, ¿cómo están todos y cada uno de ustedes? Espero que estén bien, no estén dormidos. Vamos a dar inicio a la predicación del día de hoy. La predicación del día de hoy he titulado la predicación de hoy: ¿qué significa que Dios nos atrae para salvación? ¿Qué significa esto, que Dios nos atrae para salvación? Hemos estado hablando acerca de la salvación y vamos a continuar hablando un poquito más acerca de lo que es salvación. Creo que hay muchas ideas un poco erradas en cuanto a esto de la salvación, y quiero que entienda que no hay absolutamente nada que usted pueda hacer para ganarse la salvación. Esto es una obra completamente de parte de Dios. Porque si hubiera algo que nosotros pudiéramos hacer para obtener salvación, Cristo no hubiera tenido la necesidad de venir a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Por lo tanto, somos salvos por gracia a través de la fe, que esa misma fe nos es dada por Dios, por el Espíritu Santo. Fe en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Solamente así es que usted y yo podemos obtener salvación, vida eterna. Es a través de ese nuevo nacimiento que Él nos da. Por lo tanto, ¿qué significa? Usted ya me ha escuchado a mí decir, muchas veces decimos nosotros, cuando vine a los pies de Cristo. Bueno, la verdad es que yo no vine a los pies de Cristo. Él me atrajo a sí mismo. Yo recuerdo, tenía yo aproximadamente unos 8 años de edad. Tenía unos 8 años de edad cuando alguien, una maestra de ciencias naturales en la escuela, allá en el Pulgarcito de América, nos compartió el Evangelio a 3 compañeros y a mí. Fue ahí donde por primera vez sentí la presencia de Dios en mi vida, después de que se nos presentó el Evangelio. Porque quiero que lo entienda, sin la presentación del Evangelio, si nadie nos predica el Evangelio, ¿cómo el Espíritu Santo va a poder darnos esa fe necesaria para salvación si no escuchamos el Evangelio? Pero ahí fue, como dije, la primera vez. De ahí para allá, algún día voy a compartir mi testimonio con ustedes. Pero nosotros no venimos a Dios. Dios nos ha estado buscando desde el principio. Y es por lo tanto, permítame un segundo que boté mi agüita. Y sin la agüita, que no creo que la vaya a poder hacer. Así es de que Él nos ha estado buscando desde el principio. Por lo tanto, nosotros no venimos a Él. Él nos atrae hacia sí mismo. Pero veamos, para que no digan que yo me estoy inventando, vamos a las Escrituras. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 44, encontramos lo siguiente: pues nadie, usted es una persona muy inteligente, sabe que nadie es nadie. Pues nadie puede venir, mire qué interesante, nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. Entonces, ¿quién es quien nos trae? Es el Padre. Es el Padre en obra o trabajando conjuntamente con el Espíritu Santo, que nos trae, al escuchar el mensaje, el Evangelio, nos trae hacia Cristo. Y nadie puede venir a Jesús
a menos que lo traiga el Padre. Otra escritura, Juan 21, 6 al 8. Entonces él dijo: echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron. Mira qué tremendo. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Quiero que entienda, la palabra que se traduce aquí es arrastraron. Y es interesante ver cómo algunos de nosotros somos traídos a Jesús y otros somos arrastrados a Jesús. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo. Muchos esperan llegar hasta el fondo. Esperan tocar fondo para poder reconocer que necesitan a Cristo. De esa forma vienen siendo ¿qué? Arrastrados. Esa es la palabra que se traduce aquí. Como para ser traídos por el Padre. En Hechos 16, 19 nos dice lo siguiente: las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron, la misma palabra, hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Habla de una mujer que daba mucha ganancia a sus dueños, una esclava. Pero Pablo la libera de ese espíritu de adivinación y como consecuencia los arrastran hasta la plaza del mercado. De nuevo, yo te recomiendo, no esperes ser arrastrado. No esperes hasta lo último. Sino cuando escuches el mensaje, presta atención, porque Dios está tocando a la puerta de tu corazón para traerte a Cristo Jesús. En el libro de Juan, capítulo 6, versículos 60 al 65, encontramos lo siguiente. Muchos de sus discípulos decían: esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Y me encanta porque el día de hoy todavía hay muchos que creen que esto es difícil de entender. Y que en realidad muchos no quieren aceptar. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Y mire lo que dice el 61. Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban. Así que les dijo: ¿acaso esto los ofende? Mire qué tremendo, porque el día de hoy no hemos dejado de predicar este evangelio. El día de hoy predicamos un evangelio asegurándonos que no ofenda a nadie. Bueno, no es lo que Jesús predicó. Él, estando consciente de que sus discípulos se quejaban, les dijo lo siguiente. ¿Qué les dijo? ¿Acaso esto los ofende? ¿Cuántos son ofendidos por la predicación del evangelio? Es porque no han sido traídos por el Padre ante Jesús. Es porque son ellos los que andan buscando esa salvación, tratando de ganársela por méritos propios, y es imposible. Seguimos leyendo, versículo 62. ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez?
Interesante, ¿cómo que otra vez? Sí, porque Él ascendió del cielo. Él vino del cielo. Y otra vez, ¿va qué? Va a ascender, va a regresar al cielo. 63. Solo el Espíritu da vida eterna. ¿Escuchó eso? ¿Quién da vida eterna? Solo el Espíritu. ¿Qué Espíritu? Si usted lee Espíritu, está con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿solo quién es el que da vida? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Me encanta, de nuevo, si usted tiene la idea de que usted es salvo porque usted ha hecho una confesión de fe, vaya a reclamarle a aquel que le hizo repetir esa profesión de fe. Porque de acuerdo a la Escritura, es solo el Espíritu que da vida eterna. Ningún esfuerzo humano logra absolutamente nada. De hecho, otra parte de la Escritura nos dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Nos dice entonces, las palabras que yo les he hablado, ¿son qué? Son espíritu y son vida. Me encanta. Sigamos. Versos 64 y 65. Pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Mire qué tremendo. Algunos de ustedes no me creen. Y algunos de nosotros el día de hoy seguimos aún sin creer. Porque hemos creído en un evangelio en el cual yo tengo que aportar algo para obtener salvación. Es un engaño, es un error. Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían. Entonces les dijo, porque por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Vamos a Romanos para seguir entendiendo esta cuestión. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículos 10 y 11, nos dice lo siguiente. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Una vez más, no somos salvos por las obras buenas que hagamos. Somos salvos únicamente por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Cristo murió aun cuando nosotros éramos sus enemigos. Dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, no podemos encontrar vida eterna por méritos propios. Que no le digan, que no le cuenten. Dice, por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos. Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Cristo se levantó de entre los muertos y porque Él vive, también aquellos que depositan su fe en Él. Alguien me escribió: y dice, una pregunta, pero en realidad son como 1000 preguntas en esa misma pregunta. Por lo tanto, vamos a tomar el tiempo para responder. Porque ¿a cuál de ellas respondo? Si hay un montón. Pero quiero que lo entienda. Vamos con seguridad, seremos salvos. ¿Por qué? Por la vida de su Hijo, no por lo que yo haga. No por lo que yo me esfuerce. Porque de nuevo, si fuera por algo que nosotros pudiéramos hacer, Cristo no tendría la necesidad de haber venido a morir por nuestros pecados.
Versículo 11. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. ¿Escuchó? Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Me encanta. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Esto es algo nuevo, no es algo viejo. Es algo nuevo, pero ¿quién lo hace? Cristo. ¿Quién lo hace posible? Dios el Padre, a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Pero para que nosotros los humanos podamos encontrar esa salvación, tenemos que nacer de nuevo. ¿Pero cómo? Como Nicodemo, ¿cómo puede ser posible? ¿Será que puedo, como viejo, volver a entrar al vientre de mi madre? No, es que no había entendido. Es que este nuevo nacimiento o esta nueva maravillosa relación con Dios no me la gano yo. No es algo que yo haga. Es algo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, el nacer de nuevo es únicamente por la gracia de Dios. Es Él el que hace todo. Yo no hago absolutamente nada. ¡Qué tremendo! En el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 17, versículo 9, nos dice lo siguiente. El corazón humano es lo más engañoso que hay. Mire qué tremendo. Y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Hay personas que todavía se creen muy buenas, que ellos se han ganado esa salvación porque están obedeciendo. Es imposible obedecer las leyes de Dios. Ya lo vimos en el Antiguo Testamento. Nadie pudo cumplir con la ley de Dios. Nadie pudo obedecer los mandamientos de Dios. Muchos creen que son buenas gentes, pero mira lo que dice Jeremías 17:9. El corazón humano es lo más engañoso que hay. Wow. El Espíritu Santo viene y nos muestra eso. Al escuchar nosotros la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo lo primero que hace es convictarnos de que somos malos, que nuestro corazón tiene que ser cambiado. Pero no es algo que nosotros podamos hacer. Esta es una intervención quirúrgica que solamente Él puede hacer por nosotros. Así que todo aquel que se crea muy bueno, en una ocasión alguien le dijo a Jesús, Señor bueno, y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, y es el Padre. Extremadamente perverso es el corazón del hombre. Efesios 1:18 nos dice lo siguiente. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Mire qué tremendo. ¿Qué es lo que pide Pablo? Que les inunde de luz el corazón, porque es tan tenebroso que necesita ser iluminado. ¿Para qué? Para que podamos entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Él los llamó. Ninguno de nosotros nos llamamos a nosotros mismos. Él es el que nos llamó. Es decir, que dice, su pueblo santo. Me encanta. Su pueblo santo. Porque Él puede hacer de su pueblo un pueblo santo. Nosotros no podemos hacer nada, somos malos. El corazón está lleno de tiniebla. Por lo tanto, la luz del Evangelio tiene que resplandecer en nuestros corazones.
Pero ¿cómo eso es posible? Es posible únicamente cuando usted reconoce que es un pecador, le cree a la predicación del Evangelio, y ahora el Señor, a través de ese mover en su corazón, el Espíritu Santo, lo lleva a usted a creer en que en ningún otro hay salvación más que en Cristo Jesús, en la obra que hizo en la cruz del Calvario. Y entonces ahora usted deposita esa su confianza en Él. Y es Él quien le permite a usted nacer de nuevo. No hay otra forma. A veces creemos, ¿verdad?, que yo levanté la mano, yo profesé algo, pero no pasó nada. Seguiste siendo la misma persona. Salmos 19, 1-3 nos dice lo siguiente: los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento despliega su destreza, o la destreza de sus manos. ¡Qué excelente! Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento despliega la destreza de sus manos. No hay necesidad de que alguien nos venga a hablar de las cosas de Dios. Basta con ver la creación de Dios para darnos cuenta que hay un creador, que hay un ser supremo. Versículo 2: día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Mire qué tremendo. Por eso tenemos, ¿verdad?, a las culturas antiguas adorando al sol, porque no sabían, no entendían que dice día tras día no cesan de hablar, sin voz audible, pero hablan. ¿Cómo puede ser que la tierra permanezca girando alrededor de sí misma sin algo que lo sostenga? ¡Wow! Alguien tiene que haber hecho esto. Es Dios. Hablan sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye. Ese es el Dios al que servimos. En Romanos capítulo 1, vamos a leer del versículo 20 al 25. Romanos 1, 20, 25. Pues desde la creación del mundo, ¿desde cuándo? Desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Mira qué tremendo. Así que no tienen ninguna excusa. No hay excusa. A veces nos metemos, ¿verdad?, en discusiones absurdas. Pero ¿qué tal de aquellos que nunca escucharon el Evangelio? Tenían los cielos, tenían la creación. A simple vista, dice, nos muestra la creación del Señor, nos muestra a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Debemos nosotros procurar conocer a Dios. Yo creo que así como yo, usted, alguna vez alguien le habló de Dios y llegó a una iglesia y escuchó predicar, espero, el Evangelio de Cristo. Porque hay muchos evangelios que se están predicando el día de hoy. Pero únicamente el Evangelio de Cristo Jesús es el que te va a llevar a la salvación verdadera. Al principio escuchamos y algunos nos emocionamos tanto que no cuestionamos, que no investigamos. ¿Se acuerda una de las 7 iglesias?
el Señor la exalta por el hecho de que dice que no se conformaban con escuchar la palabra, sino que iban a sus casas y la comparaban, investigaban. Así que no solamente se limite a venir a escuchar el Evangelio, vaya a su casa, lea su Biblia, métase con Dios, que sea Dios quien se revele a usted. Investigue, ¿será lo que me están diciendo la verdad? Me encanta. Aunque a veces le van a decir que usted es un rebelde. Eres un rebelde sin causa. No, la causa es que yo quiero conocer a Dios. Pablo dijo conocerle en el poder de su resurrección. No solo con lo que me dicen, sino yo quiero experimentar. 21. Romanos 1:21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. Mire qué tremendo. Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. El día de hoy muy fácilmente le llamamos a Jesús Señor, pero no entendemos qué estamos diciendo. La palabra Señor se traduce como Dios. Entonces, si yo le llamo a Él mi Dios, ¿por qué no me someto a Él? ¿Por qué no hago la voluntad de Él? ¿Por qué no obedezco a su palabra? Y es muy sencillo. Porque no queremos adorarle como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Por eso le dije que se predica un evangelio falso el día de hoy. Comenzaron a inventarse ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Recuerde esto. Cuando nosotros escuchamos el verdadero evangelio, pero decidimos no quererle dar esa adoración como Dios, ni queremos darle gracias, sino que empezamos a inventar o a creer otras ideas inventadas por hombres perversos. Son ideas necias sobre Dios. ¿Cuál es el resultado? Que nuestra mente va a quedar en oscuridad y confusión. ¿Será o no será? Por eso es que el evangelio tiene que venir a resplandecer nuestra mente, pero Él es el que lo hace. Quiero que lo entienda. Si usted busca de Dios, usted va a encontrar a Dios. Pero tal vez asegúrese de lo que va a encontrar, va a estar dispuesto a obedecerlo. Versículo 22. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas. Y no es la canción de la señora esta, ¿verdad? Animal de 4 patas. Animales de 4 patas, ¿y qué? Y de reptiles. Mire, una imagen, un ídolo, es todo aquello que vamos a poner por encima de Dios. Muchas veces creemos que es una imagen hecha de palo, ¿verdad? O de yeso,
o de piedra o de hierro. Muchas veces puede ser un ser humano, un ser querido. Si tú subestimas más a alguien, a una persona, que a Dios, esa persona es tu ídolo. Cuidado. Porque el primer mandamiento es que no tendrás dioses ajenos. Versículo 24. Entonces, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. De nuevo, ¿dónde está el problema? En el corazón. Y si ya el corazón está entenebrecido, está endurecido, ¿cómo puedo cambiarlo? Es imposible. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. ¡Wow! Versículo 25. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. ¡Qué tremendo! Esa es la condición del hombre no convertido. Quiero que lo entienda. ¿Cómo somos atraídos entonces hacia la salvación? Veámoslo. En mi bosquejo no le di punto 1, punto 2, punto 3, pero usted se va a dar cuenta cuál es el punto 1, cuál es el 2 y cuál es el 3. Nos dice, ¿cómo somos atraídos entonces a la salvación? Juan 16, 7 y 8. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Me encanta. Versículo 8. Y cuando Él venga, ¿de quién está hablando? Está hablando del Espíritu Santo de Dios. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es que somos atraídos? Bueno, es el Espíritu Santo que al ser predicado el Evangelio, lo primero que hace es ¿qué? Convencernos de pecado. Convencernos de pecado. Tú no puedes obtener salvación sin que el Espíritu Santo te convenza de pecado. Y entiendo, mire, muchas veces no entendemos esto. ¿Por qué digo que no lo entendemos? Por esto, muy sencillo. Es el pecado el que nos trajo la muerte, el que nos apartó de Dios. ¿Cómo sé que no lo hemos entendido? Porque seguimos pecando. Porque seguimos, si usted me permite, suena un poco ofensivo esto, pero la Escritura lo enseña así. Somos como el perro que regresa a su vómito. Una persona que está constantemente regresando al pecado. Lo primero que hace el Espíritu Santo es convencernos de pecado, para que pueda haber un arrepentimiento. También nos convence ¿de qué? De la justicia de Dios. De la justicia. Dios es justo. Que no le digan que no le... no, pero que Dios es justo. Pero ¿cómo puede ser que Dios no haga nada? Mira cómo está el mundo.
En lugar de hacer esa pregunta de que por qué Dios no hace nada, deberíamos de preguntarnos, y más, es más, deberíamos de agradecerle a Él que no nos está dando lo que merecemos. Porque lo que merecemos es un castigo eterno. Mas lo que nos da es su gracia. Pero entonces el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos convence de la justicia de Dios. Aun cuando a veces yo no entienda por qué me están sucediendo ciertas cosas, sigo creyendo que Dios es justo. Y de que si algo me está sucediendo, tengo que, primeramente darle gracias a Él. 2, tengo que examinarme. Tal vez yo la he regado y no Dios. Yo siempre he dicho esto. Si algo bueno está pasando en mi vida, es obra de Él. Si algo malo está pasando en mi vida, probablemente es mi culpa, no la de Él. Quiero que lo entienda. ¿Y qué dice? Y del juicio que viene. Viene un juicio para el mundo. Viene un juicio, que no le digan, que no le cuenten. Y de hecho, al leer las Escrituras nos damos cuenta de que cuando escuchamos el Evangelio y optamos por no creer el Evangelio, solamente nos queda juicio, no hay nada más. Porque solamente encontramos salvación en la persona de Cristo Jesús. Me encanta. 1 Corintios 2:14. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Mire qué tremendo. Déjeme decirle. La Biblia Reina Valera nos dice, pero el hombre natural. Aquí nos dice, pero los que son espirituales. Pero los que no son espirituales, pero más abajo dice, los que son espirituales. Pero escuche, pero está bien, está poniendo atención. Escuche. Hay muchas personas el día de hoy que se creen espirituales. Es más, he oído a alguien decirme, no, pero es que esa persona es muy espiritual. Y cuando examino a esa persona que ellos consideran espiritual, me doy cuenta que no es espiritual, es espiritista. No tiene nada que ver con lo espiritual. Lo espiritual es lo de Dios. Espiritistas creen en muchos otros espíritus. Pero los que no son espirituales, que dice, no pueden percibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. ¿Quién es el que nos trae la verdad? ¿Quién nos revela? ¿Quién nos lleva a toda verdad? El Espíritu Santo de Dios. Pero si yo no soy espiritual, si no he nacido de nuevo, ¿cómo voy a entender? ¿Cómo puedo percibir o recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios? ¿Todo qué dice? Todo les suena ridículo y no pueden entender, no pueden. ¿Se da cuenta por qué le dije que es absurdo tratar de ganarme la salvación? Por lo que yo creo, por lo que yo pienso, por mis obras buenas que hago. No. Porque si no he nacido de nuevo, todo me va a sonar ridículo. No voy a poder entenderlo. Porque solo los que son espirituales, solo los que han nacido de parte de Dios, pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Me encanta. Por eso nos dice, ¿verdad? Que transformados pues mediante la renovación, ¿de qué?
de vuestro entendimiento. Tengo que llegar a entender que humanamente es imposible. Por eso necesito que Dios me haga nacer de nuevo. Romanos 6, 1 al 13 nos dice: ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Mire qué tremendo. ¿Vamos a seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Que dice: nosotros hemos muerto al pecado. Cuando Él nos hace nacer de nuevo, cuando nos bautizamos, ¿estamos qué? Muriendo al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Viviendo en pecado. Versículo 3. ¿Acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús, ¿en dónde? En el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? ¿Será tal vez por esa razón que muchos no quieren bautizarse? Yo quiero decirle, el bautismo, hay mucha gente que lleva años, dicen, en el evangelio, pero no se quieren bautizar. Para mí es bien sencillo. No conoces a Dios, no has nacido de nuevo. Porque simple y sencillamente el bautismo es un acto de obediencia. Y yo no puedo obedecerle si no he nacido de nuevo. Mi humilde opinión. Tú pensarás lo que tú quieres. Versículo 4. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir, ¿qué dice? Una vida nueva. Si es una vida nueva, no puede ser la misma manera antigua de vivir. La vida vieja es algo nuevo. Y algo nuevo no lo puedo producir yo. Lo produce Él en mí. Hello. Versículo 3. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él ¿en qué? En su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos ¿qué? Podemos vivir una vida nueva, pero es en Él, no por fuerzas mías. Versículo 5. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, ¿escuchó? Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. ¡Wow! Ahora, esto suena muy bonito y cualquiera lo puede recitar. Pero la verdad es que si sigues pecando, eres esclavo del pecado. Si sigues viviendo en pecado, eres esclavo del pecado. No has nacido de nuevo. Versículo 7. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Mira qué tremendo. Pero este es para ¿quiénes? Para aquellos que han nacido de nuevo. Yo puedo recitar algo, pero no es una realidad en mi vida. Es una realidad cuando yo he nacido de nuevo. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Me encanta. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús.
Versículo 10. Cuando Él murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Mire qué excelente. Así también ustedes. Wow. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Y ya con esto te dejo. Versículo 12 y 13. No permitan, dile a tu hermano, no permitas que el pecado te controle. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. El deseo pecaminoso siempre va a estar ahí porque todavía estás en este cuerpo viciado en el pecado. Pero no debes de permitirle que controle tu manera de vivir. Versículo 13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. Dile a tu hermano. Ya te dije que no permitieras que el pecado te controle la manera de vivir. Ahora te digo, entrégate completamente a Dios. Entrégate completamente a Dios, porque a medias no funciona la cosa. ¿Escuchó lo que dije? A medias no funciona. O te entregas completamente a Dios, o vas a seguir obedeciendo al pecado. Vas a seguir sirviendo al chamuco. No podemos servir a dos señores. O le servimos a Dios, o le servimos al diablo. Ay, pero eso no suena políticamente, no me importa, eso es lo que la Biblia enseña. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen ¿qué? Una vida nueva. Estos son los que han encontrado salvación. Aquellos que han nacido de nuevo, que han permitido que Dios les dé una vida nueva, no la misma vida antigua. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. ¿Cómo se caracteriza una persona que en realidad ha tenido salvación, ha encontrado a Jesús, ha encontrado al Espíritu Santo que lo ha convictado de pecado, de juicio y de la justicia de Dios? Porque es una persona que está tratando de hacer lo correcto y que vive para la gloria de Dios. Que no te digan, que no te cuenten. Ahí donde estás, cierra tus ojos, órale a Dios que te permita, que te traiga a Cristo Jesús, y que cuando escuches predicar el Evangelio, le permitas al Espíritu Santo convictarte de pecado, de la justicia de Dios y del juicio que viene. Acércate a Dios. Dios desea salvar tu vida, hacerte una nueva criatura en Él. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.